¿Ya está? Bien. Bueno, hoy vamos a empezar con la parte de métricas, y en particular métricas para clasificación. Y para empezar, esto va a ser mañana, pasado y... Mañana y pasado, porque el viernes con suerte llegamos a significancia estadística. Creciendo hacia calibración, pero me van a tener que tener paciencia porque para llegar a calibración hay que pasar por un montón de cosas antes para definirla correctamente y entenderla en profundidad. Hay que pasar primero por teoría de decisión y función de costo, después por proper scoring rules, que va a ser mañana, y después el jueves vamos a ver calibración. Pero todo esto arma la teoría para poder llegar correctamente a definir calibración. Bueno, entonces, empezando... Tiene un delay grande. Empezando de cero. Para la audiencia virtual hay menos delay. Ah, ¿en serio? Sí, es el proyector. Ok. Bueno. ¿Se acuerdan que yo había dejado afuera el bloquecito de toma de decisiones, asumiendo que el sistema en nuestra caja negra nos devuelve scores o puntajes para cada clase del problema de clasificación? Entonces, si tenemos un caso binario y estamos asumiendo que los scores de salida son posteriors, esas dos suman 1, entonces en realidad tenemos un solo puntaje independiente. Uno puede plotear la distribución, como ya les mostré ayer en un par de casos, de ese score para cada clase, ¿no? Esos son histogramas suavizados, son PDFs, estimaciones de PDFs, lo que estamos viendo ahí, para cada una de las clases. Si vos pones un umbral en el valor de uno de los dos puntajes, probabilidad de la clase 2, le pones un umbral, con ese umbral puedes decidir todo lo que está por arriba es clase 2, todo lo que está por abajo es clase 1. Eso es lo que se hace en todos los papers de Machine Learning cuando es un problema binario, ¿no? Perdón, y esa línea uno la suele tomar en 0,5, pero esto es mejor, ¿no? Bueno, no, hay muchos papers donde ese umbral lo optimizan para la métrica de interés. Perfecto. Es verdad que por default en general se usa 0,5 en la posterior, pero también hay muchos casos donde se optimiza. Lo que voy a plotear siempre cuando plotee cosas binarias no son las posteriores, si se fijan acá el eje X no va a ser uno, sino las logits, logos, en realidad no sé por qué puse logits. Bueno, porque puse pre-softmax, porque en realidad lo que podemos plotear es también las logits antes de sacar el softmax, pero ahí lo que pasa es que no están normalizadas. Si vos sacas la ex de eso, no suman en el ISBF. Entonces, es más lindo plotear las logos, que es log, no sé si esto se ve en probabilidad de... No se está viendo en la cámara. ¿No? Clase 1 dado X. Sí, un poquito más rápido. ¿Yo o la cámara? La cámara. Vos también. No me puedo animar. Sí, solo veo y tengo una pantalla chica, así que... Bien. Bueno, estas serían las logots. O sea, es las odds, el logaritmo de las odds, el cociente entre la probabilidad de una clase y la probabilidad de otra. Eso es lo que estoy ploteando ahí. Y esto es mucho más lindo de plotear que las posteriores. Lo recomiendo fuertemente. En general, la mayor parte de los sistemas entrenados con cross entropy, si vos los entrenás con cross entropy, cuando ploteas esto te dan cosas preciosas como esas, te parecen gaussianas. Si ploteas la posterior te da una cosa asquerosa que te quedan así, ¿no? Acá está el 0, acá está el 1. Y si ploteas dos sistemas, por ahí no se ve la diferencia. En cambio, si ploteas eso, te quedan cosas muy bonitas que se desplazan una respecto a la otra, un poquito más ancho, es mucho más lindo de entender. Bueno. O sea, si planteas se corren? Los logots. Los logots. Los logits lucen muy parecidos, pero tienen esto de que si sacas el X no suman 1. ¿Qué pasó con el...? ¿Habrá sido cuando moviste la cámara? No, es que puede ser que piñaste. Sí. Para, yo creo que lo puedo cambiar desde acá. Yo lo puedo despiñar. Era para ver cómo se veía el pizarro. Bueno, perfecto. Bueno, entonces,
El algoritmo es, elijo el umbral, lo que está por arriba del umbral, ay, sí, gracias. Lo que está por arriba del umbral es clase 2, lo que está por abajo es clase 1, y el umbral lo elijo de alguna manera. Lo que vamos a ver hoy es cuál es la manera teóricamente correcta de elegir el umbral si vos definís una cierta métrica, que es la que el costo esperado. Bueno, eso para el caso binario. Para el caso multiclase es un poquito más complejo, porque no lo podés plotear tan linealmente en una dimensión, lo podés plotear en n-1 dimensiones, ¿no? Entonces lo que está acá es para el caso de 3 dimensiones, donde 2 solas son independientes, Q1 y Q2, lo tenés en el plano, y lo que estamos viendo dibujado son las regiones en las que uno decide lo que está escrito adentro de la región, ¿no? Acá, en este pedacito, si vos tenés Q1 y Q2 adentro de esta región, decidís hipótesis 3. Es cuando ese es el pedacito en el que Q3 es más grande que Q1 y Q2. Bueno, en realidad acá no está puesto más grande, acá está puesto más genérico, ¿no? Porque más grande sería lo del slide que viene. Es un triángulo porque suman 1. Claro, exactamente. Ese es el simplex de dimensión 3. Esto es, lo que plotea acá son regiones genéricas en las que viene, bueno, esto, el caso binario obviamente es esto proyectado a una sola dimensión, ¿no? Son regiones también, aunque sean pedacitos de una recta, son regiones. Acá está el caso en que lo que decidí siempre es argmax, que es el típico algoritmo de decisión. Decidís la clase que corresponde al Q más grande, ¿no? Y así se ven las regiones del argmax, que es este pedacito es cuando Q3 es más grande que Q1 y Q2, esto es cuando Q1 es más grande que Q2 y Q3, y así, ¿no? No estamos viendo las tres, pero... Acuérdate que si señalas acá, ay, sí, la audiencia también que eso es lo que es ve. señalar con el mouse. Bueno. Una cosa, cuando tenés multiclase, es que a veces lo que uno ve que la gente hace es que usa distintos clasificadores como para decir, no sé, quiero clasificar en gato, perro y mono. Sí. Y uno que dice si es gato, otro que dice si es perro y otro que dice si es mono. Sí. Pero eso sería multietiqueta. Si vos lo entrenás así, tipo gato versus no gato, perro versus no perro, y vos corres todos esos sistemas al mismo tiempo, te puede llegar a dar que es gato y es perro. Sí. Porque por ahí había un gato y un perro. Esto no es clasificación. O sea, cada uno de esos problemas es un problema de clasificación, pero es un conjunto de problemas de clasificación. Lo podés atacar o lo podés evaluar como eso, como un conjunto de problemas de clasificación. Tendrías que armarte una métrica que sea promedio de métricas para cada uno de esos problemas. Acá, mientras más gato es, menos mono es. Exacto, acá es disjunto me sale, pero no. O sea, no pueden ser dos cosas al mismo tiempo. Claro, exacto. Y tiene que ser una de todas las cosas, además. No puede no ser ninguna de las cosas. Esa es la definición del problema de clasificación canónico, ¿no? Bueno. Que parece restrictivo, pero en realidad el 99% de los problemas, salvo los de regresión, que bueno, por ahí yo no estoy tan familiarizada, pero son o problemas de clasificación posta a posta o combinaciones de problemas de clasificación, como este que es multietiqueta. Y se entrenan así también, se entrenan como combinaciones de cross-entropies para cada uno de los problemas. Bueno, ahora, este argmax, que es el que se usa por default yo diría que no todos, casi todos los papers, cuando son multiclase, porque en el caso binario hay papers que tunean el umbral. En el caso multiclase, salvo papers muy matemáticos, muy especializados en estos temas, todo el mundo agarra el argmax, que es un algoritmo de decisión muy específico. Y estás optimizando algo muy específico. Y ahora vamos a ver qué estás optimizando. En particular, estás asumiendo algo muy fuerte, que es que todos los errores te cuestan lo mismo.
eso es lo que estás optimizando cuando haces argmax. Implícitamente o explícitamente. En general, implícitamente. Hacen argmax y listo. Y solo es óptimo si el sistema está bien calibrado. Que sé que no definí todavía calibración, vamos a llegar a eso, pero para más o menos los que entienden, esto no es óptimo. El argmax no es garantizado que sea óptimo si tus posteriores no están bien calibrados. Bueno, vamos a la función de costo. Esta es la métrica que yo considero la métrica por excelencia que yo, y en realidad una literatura de décadas de estadística, ¿no? No estoy inventando nada. Me estoy basando en libros de estadística de los años 40. Como la métrica por excelencia para clasificación. Lo que uno tiene que decidir es, antes de diseñar un sistema, hablar con el experto y decidir cuánto me cuesta cada tipo de error. Y el costo es algo abstracto que puede ser en pesos o en dólares o en sufrimiento de la persona, o eso es lo complejo, ¿no? Definir cuánto te cuesta cada error. En el caso del médico hay una combinación del sufrimiento de la persona con el costo de los estudios o de la cirugía. Acá es un caso el que puse inventado por mí por completo, de una imagen del cerebro que se está usando para diagnosticar si la persona tiene un tumor o no. Obviamente no se haría en base solamente a una imagen, ¿no? Pero simplificando. Vos tenés la clase verdadera, que es acá la vertical, y la decisión que tomaste, que tomó tu sistema, o que tomó el médico, no importa acá, si la caja negra puede ser un médico. Y le asignás, si tomaste la decisión correcta, costo cero. Que tampoco es verdad, ¿no? Porque si tenía un tumor y lo vas a operar porque tenía un tumor, el costo no es cero, pero no importa, estamos como normalizando los costos a cero y después, lo voy a mencionar una vez más, da lo mismo cuál es tu referencia para cada fila. Podés correr todo y que el costo más chiquito sea siempre cero. Y después lo que haces es definir relativos a esos ceros, digamos, cuánto más me cuesta cometer uno de los dos errores. Y en realidad lo que importa es el cociente entre estos dos. Me importa 100 veces más o me cuesta 100 veces más decir que una persona que tenía un tumor está sana, mandarla a su casa y que se muera dentro de un mes, que decirle a una persona que tiene un tumor cuando estaba sana. Eso tampoco es gratis, porque probablemente la persona la pase muy mal durante un tiempo pensando que va a tener que ser operada, le hagan un poco más de estudios y digan, no tenemos un tumor. Todo mal con eso, pero no tan mal como que se te muera el paciente porque te perdiste el diagnóstico. Entonces, este es un caso donde está clarísimo, creo yo, muy intuitivo, que no podés usar el mismo costo para los dos errores. ¿Qué es lo que estarías haciendo si tomás decisiones argmax? Y pones el umbral en 0,5. Bueno, y hay algo más bonito todavía de la función de costo, que es que es más flexible. Vos no te tenés que restringir a que las decisiones sean las mismas que las clases. En realidad las decisiones son acciones, cosas que vas a hacer en consecuencia de los scores que te dijo el sistema. Entonces vos, hay que pensarlo así, como, ¿qué hago con esta salida que me dio el sistema? El sistema me dijo 0,8 probabilidad de tumor. Se lo dijo al médico. Y el médico va a hacer algo al respecto. En realidad no va a decidir, tiene o no un tumor. No importa qué decidió adentro internamente, lo que importa es lo que hace. Y lo que hace es, o lo opera, o le hace más estudios. Esto es de juguete de nuevo, seguramente hay muchas más opciones, ¿no? Pero o le hace más estudios porque tiene dudas, porque no está seguro de la imagen, no puede tomar una decisión categórica de qué hacer, o lo manda a casa porque está seguro que no tiene un tumor. Entonces ahí los costos son, de nuevo, el más costoso de todos es tenía un tumor y lo mandó a la casa. Ese es terrible. Y después yo puse como hipótesis que es más o menos igual de costoso decirle a una persona sana que la tenés que operar
operar a una persona sana en realidad. En este caso sería, lo operás, estás tan seguro que tiene un tumor, que le abrís la cabeza y te fijas, ah, no, no tenía un tumor. Bueno, terrible, pero no tan terrible como el otro caso. Y después, el otro error es, tenía un tumor y le hice más estudios. Entonces, ¿por qué eso cuesta? Porque tuviste que hacer más estudios y porque además es el tiempo que le siguió creciendo el tumor. Obvio que los números, esos los tendrías que definir con un médico. No, no es algo que uno, computer scientist o ingeniero, pueda decidir. Una cosita, voy a tener que enchufarla a internet. ¿Hay alguna compu que se pueda enchufar? Genial. Casi sí. No nos vamos a quedar sin internet. Pero the IT crowd era un bloque de... Eso me acordé. Tenía esa referencia. Bueno, eso, bueno, y eso que decíamos, si estás sano y le mandas a hacer más estudios, también tiene un costo, pero tiene menos costo que si tenía un tumor, porque no importaba que esperes a operarlo, porque al final no lo vas a operar. Entonces, todo eso, sí, uno puede intuitivamente en general entender cómo diseñar esto, pero los números exactos realmente hay que preguntárselos a un experto. Y a mí me parece que eso suma un montón, la necesidad de, dada una tarea que yo no entiendo en profundidad, porque es de biología, de medicina, de antropología, de psicología, no la entiendo. Me obliga, pensar la métrica de esta manera me obliga a ir a hablar con alguien que sabe. Ya eso es un paso enorme, porque seguro que además entiendo más sobre los datos una vez que hable con esa persona. Pero además tengo que definir la métrica bien, con el objetivo práctico de cómo va a ser usado el sistema. Una preguntita. Definiendo una matriz así, ¿no puede pasar algo raro como de teoría de juego, en la cual el modelo dice, ¿para qué voy a poner más estudios? Porque tengo dos casos, o que era un tumor o que era sano. Sí. Y si era tumor, me convenía operar. Y si era el otro, me convenía mandar a casa. Bueno, no, gracias, porque voy a tener que... depende de cómo pongan los pesos. Ok. En este caso no sabe para Puede dónde ir. pasar que nunca elijas una de las opciones. Exacto. Si los pesos son... Pero está bien, o sea, si vos Claro. pusiste los pesos informadamente Claro. y son realmente el costo Claro. y y Bayes, la teoría de decisión de Bayes te dice, no, nunca vas a tener que elegir esa opción, bueno, Claro. listo. Perfecto. Es porque los costos se minimizan Claro, claro. obviando esa opción. Pero ahora les voy a mostrar un ejemplo. Justo ahora. ¿Era ahora? No, todavía no. Ahora vienen las ecuaciones. Bueno, genéricamente, ¿no? Tenemos clases y tenemos decisiones y elegimos costos. Pueden o no ser cero. En general los vamos a restringir, creo que acá no lo puse en ningún lado, pero vamos a restringir todos los costos a que sean positivos. Eso no nos limita en la expresividad de la matriz de costos, para nada. De hecho, vos podés definirla como una combinación de negativos y positivos porque a veces es más fácil pensar en esto es un reward y esto es un costo y combinarlo cuando la diseñás a la matriz y después normalizarla. Es una cuentita trivial que no te cambia ninguna decisión de desarrollo, porque lo único que te hace es correr el valor promedio. Entonces de ahora en más vamos a pensar que siempre las matrices son positivas. O cero. Bueno, entonces lo que tomamos como métrica, la matriz nos define el costo para una muestra, un paciente. Lo que tomamos como métrica es una esperanza de esa matriz. Esta es la esperanza teórica, ¿no? La esperanza posta a posta. Sumás sobre las decisiones, sobre las clases, multiplicás por el costo, la probabilidad de esa combinación de decisión y clase verdadera, ¿no? Lo que está dentro de la probabilidad es decidí J cuando la clase era I. Esa decisión me cuesta C y J, que está definido en la matriz de costo, y hago esa suma sobre todas las posibles combinaciones de decisión y clase. Esa es la esperanza del costo.
Esto va a ser de nuevo, sí, lo había escrito. Es mayor o igual que 0 porque los costos son mayores o igual que 0. Esta probabilidad de acá está dada por esta integral, ¿no? Lo que hacemos es, esta decisión J se toma sobre una región de decisión. Este RJ es la región que les mostré antes. En el plano en el simplex de dimensión n-1, vos tenés una región en la que vas a decidir J. Entonces, si integras esta probabilidad de X y clase I sobre este RJ, tenés esta probabilidad de acá arriba. Y usando Bayes, la regla de Bayes, podemos convertir esto que está acá dentro de la integral en esto, probabilidad de clase, dado X por probabilidad de X. Esto de acá adentro es la posterior que nos da el sistema, ¿no? Esta probabilidad de X, lamentablemente, en general no la tenemos, la P de X. Salvo que tengamos un sistema generativo que nos dé P de X, que es muy raro, no lo hacemos casi nunca. Generativo en el sentido viejo, ¿eh? Generativo de hice un modelo de mi probabilidad de distribución. General P de X no está. Entonces, esto así como está, es teórico, pero no lo podemos calcular, porque P de X no la tenemos. Sí tenemos la posterior, pero no P de X. Bueno, y esto era para mostrar que si lo que hacemos es, si sacamos o metemos la suma, ¿no? Metemos esto adentro del integral, lo que tenemos que hacer para minimizar esta esperanza, nuestro objetivo es minimizar la esperanza del costo. Lo que tenemos que hacer es tomar siempre, definir el RJ, se me va el mouse, acá. Perdón, minimizar la esperanza del costo significa que hay más probabilidades donde hay costos más bajos y hay menos probabilidades en costos altos. Te estás adelantando, pero sí, gusta, es eso. Claro. O sea, nuestro objetivo es, pusimos esta métrica, lo que quiero es el costo más bajo. Exacto. ¿Cómo obtengo eso? Haciendo que esto que está dentro del integral, esta suma sobre n de esto de acá, sea siempre lo más chico posible. Entonces, es elegir la j que te minimiza esta suma, siempre. De esa manera definís el RJ. Ahora voy a poner un ejemplo para que se entienda más. A esto que está dentro... Se trabaja con un pico de costo. O sea, es necesario colapsar el costo del sufrimiento de la persona con el costo monetario. Podés definirlo por separado, pero al final vos necesitas una métrica, ¿no? Podrías definir dos métricas. Decir, bueno, ese es el costo monetario y este es el costo de sufrimiento. Pero después cuando querés hacer un desarrollo y elegir un sistema, al final vas a agarrar un promedio, ¿no? O sea, es una cosa que vos optimizás. Depende, digamos. Bueno, ponele que no sea un promedio, sea un promedio pesado, pero siempre es un valor el que uno optimiza, porque la decisión la tenés que tomar en base a ¿no? Si es un trade-off, en el fondo implícitamente estás agarrando un peso. Si vos haces una matriz y decís, bueno, para este sistema tuve estos dos costos, para este estos dos costos, para este estos dos costos. Y decís, bueno, voy a elegir este. ¿Qué hiciste ahí? Implícitamente le diste prioridad a alguna de las dos. Entonces, lo que está bueno de esto es que eso que es implícito lo volvés explícito. Y decís, yo estoy eligiendo este sistema porque le estoy dando un doble de costo de sufrimiento de la persona que al costo financiero. Y por eso elegí este sistema. Para mí, volverlo explícito es un trabajo, pero es un trabajo que es beneficioso porque estás explicándole al cliente o al usuario cuál fue tu criterio, de manera transparente, en vez de lo que pasa con muchas otras métricas que es, no tengo idea que optimizaste. O sea, lo volvés explícito cuando usas más de un costo, ¿eso es decir? No, siempre. O sea, al definir tu matriz de costo, también estás haciendo muy explícito tus preferencias. En algún paper leí un ejemplo hermoso, histórico, verdadero. A ver si me acuerdo cómo era. Habían planteado, era un problema médico de niños que tenían que decidir si los operaban o no. Ay, ¿cómo era? Era muy bello el ejemplo.
La cuestión fue, se lo llevaron al Congreso, ponele, y los congresistas dijeron, no, no le puedo poner valor a la vida de un niño. Es antiético ponerle valor a la vida de un niño. Entonces, no sucedió nada. No hubo política al respecto. Y entonces lo que decía el paper es, efectivamente le pusieron valor cero a la vida del niño. Le dieron más valor al costo de hacer el tratamiento que a la vida del niño. Eso fue lo que en efecto sucedió. Por no querer ponerle valor a la vida del niño, le pusieron un valor. Claro, el tema es en qué momento tenés que tomar la decisión del valor. ¿No? Si lo haces la matriz de costo, capaz que hacer una decisión muy teórica, es decir, bueno, ponele tanto, no sé, si vas a preguntar a un médico, no sé cuán fácil será que te den esos valores o cuán, en cambio, si lo postergás y en el momento que tenés que decidir para tal persona, vos decís, bueno, en este momento yo decido darle tanto peso a esto. Está muy bien lo que decís, sí, O sea, eso se puede hacer. Específico. Se puede hacer, pero en ese caso lo que tenés que hacer es desarrollar tu sistema para que funcione bien para cualquier costo. Claro. Y eso se hace con las Proper Scoring Rules que vamos a ver mañana. O sea, si vos te asegurás que tenés muy buenas posteriors a la salida de tu sistema, podés posponer la decisión de la matriz de costo hasta último momento. Porque sabés que una vez que tenés buenas posteriors y instancias tu matriz de costo, puedes usar Bayes para tomar la decisión óptima para ese caso, que puede ser distinto de persona en persona. Sí. Pero si vos querés desarrollar para una matriz de costos específica, que en muchos casos podés, porque en muchos casos la matriz de costo es plata, es en dólares, en finanzas, en un montón de las empresas. Mucho sobre nuestra área. Claro, bueno, pero es que no. O sea, hay un montón de casos. En los casos médicos es re difícil. Por esto, porque tenés el sufrimiento de la persona como costo. Pero hay otros casos donde no, las empresas en general miden todo en plata. Entonces ahí podés poner la matriz de costo desde el principio. Hago un producto más barato, pero me cuesta porque tengo que después estar cumpliendo la garantía a cada rato. Claro, rompo la máquina. Entonces, por ahí es difícil medirlo, pero tenés datos históricos y bueno, más o menos la definís y listo. Y ahí desarrollás el sistema para esos costos. Bueno, entonces, esto que decía, es muy fácil minimizar el costo esperado porque lo podés minimizar punto a punto. Para cada X, vos sabés, haciendo esa cuentita nomás, la esperanza condicional, lo tengo que mostrar para que sea más fácil de explicar. Pero esta es la formulita, ¿no? Ahora muestro en plots cómo se ve la formulita en acción. La formulita es minimizar esta esperanza condicional para cada X. O sea, dado un X y su correspondiente vector de posteriors, lo que elijo es la decisión que te minimiza esa esperanza condicional, que es lo que estaba dentro del integral acá arriba. Entonces, si minimizo para cada X, minimizo globalmente, obvio, ¿no? Bueno, ahí va, este es el ejemplo. Es un ejemplo de juguete. Esta es la PDF, que es lo contrario a la posterior, ¿no? Dando vuelta, condicionás en la clase y sacas la distribución de X dando la clase. De juguete, 2 gaussianas, una para cada clase. Como están separaditas, sabemos que es un problema que se puede resolver, porque tienen distinta distribución las X para una clase que para la otra. Usando la regla de Bayes, de la verosimilitud, esto se llama verosimilitud o likelihood, puedo sacar la posterior, ¿no? Esta es la posterior. Acá puedo usar la formulita porque yo dije cómo era la verosimilitud porque es una simulación. Si no, esa probabilidad de clase dado X me la da un sistema. Pero acá yo quería para el ejemplo que sea perfecta la posterior. Para sacar la posterior necesito no solo la verosimilitud, sino también la prior, la probabilidad a priori de cada clase. Con esas dos cosas ya tengo todo, ¿no? Porque el denominador P de X en realidad es una combinación de las otras dos cosas. De la posterior es una suma de la posterior por la prior. Entonces, si me das el vector de posterior de verosimilitudes
y el vector de prior, yo te puedo dar todas las posteriors correctas, óptimas, perfectas. En este caso, de juguete simulado. Bueno, estas son las posteriors. En función de X, que es mi feature. Que bueno, para simplificar es unidimensional, en la realidad nunca pasa, pero la hacemos unidimensional. Bueno, ahora digamos que tenemos esta matriz de costos, donde cuando la clase verdadera es 2 y decido 1, me cuesta 10 veces más que el error contrario. Entonces ahora podemos calcular, estos son los mismos plots del anterior repetidos, la distribución y la posterior, y podemos calcular esta esperanza condicional del costo, condicional a X, ¿no? Es, dado un X, ¿cuánto me cuesta cada una de las dos posibles decisiones? Acá, como la matriz es cuadradita, tenemos dos decisiones posibles nada más. Esto es lo que vos estabas diciendo implícitamente recién, que es, para cada X, hay una decisión que es menos costosa que la otra. Entonces, de acá, hasta el cruce este, a ver si lo puse, sí. Hasta este cruce, la azul está más baja que la roja, o sea que en ese caso decidiría siempre 1. A la derecha de este umbral decido 2 porque la roja es la más baja. ¿Sí? Esas curvitas son, las curvitas que estamos viendo son esto, la esperanza condicional a X. Si yo tomo esas decisiones, lo que termina pasando es que el costo esperado sobre todas las X es el área bajo estas dos curvas, las más bajitas. Si se me corre el umbral, porque por alguna razón no lo puse donde me decía Valles que lo ponga, entonces se me suma un pedacito de integral, ¿no? Voy a estar sumando error que era innecesario cometer. Si elijo mal el umbral, el costo no va a ser mínimo. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, y esto es el caso un poquito más complejo y más divertido y más útil, que es, en realidad no me comprometo a tomar la decisión de cuál es la clase, me comprometo a una acción. Y tengo 3 acciones posibles, que son las mismas que antes. Perdón, un segundito. En la filmina anterior, ahí está. Al hacer este proceso, entonces esa línea, ese umbral, se me corrió, ¿verdad? Porque antes yo la había tomado en un punto, pero ahora, si todos los pesos eran lo mismo, mi umbral hubiera caído acá. Se te corre el umbral, totalmente. El punto es que hice todo este proceso, le pregunté a los médicos cuánto costaba, me di cuenta de que si era clase 2 y yo decía 1, era peor que si era clase 1 y decía 2. Sí. Entonces ahora el umbral se me corre, bueno, no sé, o a la izquierda o a la derecha. Sí. Entonces, ese es todo el proceso, es que yo sé que tengo que correrlo hacia la derecha, ponerle, pero no sé cuánto. Claro. Entonces hago este proceso matemático y me dice esto. Los costos te determinan el umbral. Exacto. Sí, después vamos a ver cuál es la fórmula. Lo que pasa, el efecto es que cambian las curvitas, ¿no? Porque estas curvitas dependen de los C y J. Perfecto. Entonces, si vos tuvieras 1, 1, los dos costos, las dos curvas tendrían el mismo alto acá y se cruzarían en otro lado. Perfecto. Creo que más a la izquierda. Sí, me pierdo un montón ahí. Pero me parece que más a la izquierda. Está bien. Hola Luciana, ¿me escuchás? No, se deberían cruzar en 0. Más a la derecha. Se deberían cruzar en 0 porque dijimos que las priors acá eran la misma. No lo dije, pero está escrito. O sea, estoy asumiendo que las priors son iguales y los costos son iguales. Lo óptimo es 0 de logots, Claro. que es 0,5 de posterior. Perfecto. ¿Se entiende? Bueno. Bueno, si agregamos una opción, que sería la opción reject, la opción de no me sirve la salida del sistema porque no está seguro. Entonces, en vez de hacerle caso y tomar una decisión extrema de mandarlo a casa o operar, me declaro incompetente y sigo haciendo más estudios. O declaro incompetente al sistema, poner. Esa es la opción. Abstain o reject. Sí, esas dos términos. Bueno, acá lo que cambié fue la prior. O sea, estoy asumiendo que la probabilidad de que esté sano es 10 veces más grande que la probabilidad de que no esté sano. Y además cambié los costos, como para hacerlo más realista, ¿no? Porque es probable que
de 10 personas que se van a hacer una tomografía, la mayoría esté sana. Bueno. Y estas son las 3 curvas. Ahora tenemos 3 porque tenemos 3 decisiones. Es una curva de costo, de costo esperado, condicional a X, para cada decisión. Entonces ahí vemos. Parece caótico, pero no lo es tanto. Los cruces son donde las dos curvas se cruzan. A la izquierda de este umbral, la más bajita es la azul, que es ópera. O sea, si la probabilidad de tumor o si las logots son menores a esto, creo que había puesto acá. Si la probabilidad de tumor es menor a 0,45, mayor a 0,45. Mayor. Claro, porque eso estaba si no, no tenía sentido. Si la probabilidad de tumor es mayor a 0,45, opera directamente. Si la probabilidad de tumor es menor a 0,01, mándalo a casa. Solamente cuando estás extremadamente seguro, mándalo a casa. Acá me quedó mal la flechita. Esta flechita debería ir acá, al umbral. Y en el medio, bueno, hace más estudios. O sea, solamente cuando estás muy seguro que la persona está sana, mándalo a casa. Y acá es donde podría pasar de que ningún color sea la más baja. Acá podría pasar, yo jugué un poco con los costos para que me dé este problema interesante, pero me pasó que con el default que yo había puesto, más o menos tirado, no me quedaba nunca el más estudios. Claro. Sí, puede pasar. Bueno. Esto es para mostrar la ineficiencia de hacer lo que se hace mucho en la literatura, que es hacerlo como en 2 etapas. Es decir, bueno, tomo la decisión sin tomar en cuenta los costos. Tomo la decisión con argmax y después calculo el costo. Sí, o sea, sin usar Bayes, ¿no? Ignorando que existe Bayes, ¿qué pasaría? Si vos tenés la probabilidad de tumor 0,3, decís, bueno, está sano, porque es menor a 0,5. Entonces lo mando a casa. El costo de esa decisión, si miramos nuestra matriz, que se supone que es la matriz correcta porque hablamos con los médicos, el costo de hacer eso era 1000. En cambio, si tomamos la decisión bayesiana, lo que vamos a hacer es más estudios en ese caso, porque nos quedaba entre 0,01 y 0,45, ¿no? Nos quedaba en el medio de, la verdad es que no sé, bueno, hagamos más estudios. El costo de esa decisión, porque la persona tenía un tumor, es esta, 100. Entonces, si haces Bayes, incurrís menos costo que si tomas la decisión argmax. Es una obviedad porque Bayes era lo que te optimizaba el costo. Pero es una obviedad, pero en la literatura se ignora por completo la posibilidad de que hay otra manera de tomar decisiones categóricas. Y estoy hablando de literatura de medicina, ¿eh? Los papers, hay algunos papers de medicina que son, de hecho, los únicos papers que encontré que hablan de costo esperado como métrica. A veces le llaman utilidad, tienen como 5 nombres distintos. Riesgo. Son los de medicina, pero igual son un subset chiquitísimo de los papers que usan aprendizaje automático en medicina, los que hacen esto. Estaría bueno calcular cuánto cae en promedio la esperanza del costo al aplicar esto. Bueno, depende mucho del... Claro, pero en casos concretos, como ir a hacer una review de paper que lo han usado. Tendrías que tener los datos. Claro. Yo eso, en el paper este que dije de TMLR, tengo una tablita comparando. Claro. Si hubieras hecho argmax, te daba esto el costo, haciendo Bayes te da esto. Y ahí se ve esa diferencia. ¿Esos papers están en las slides? Al final, sí. ¿Y las slides también ayer escribieron? Sí, después las paso a PDF y las subimos. O las pongo en un drive. O las pasamos por mail a la gente que se Sí. Claro, tenemos los mails de todas las personas que se inscribieron. Sí. Si alguien me los inscribió. Las puedo poner en un drive y pasamos el link. Vale. Vale, sí. Sí, yo también tengo los videos, así que se pueden... Eso va a ocupar un montón. Bueno,
Bueno, hay muchos casos particulares que son re comunes del costo esperado. Muchos no, 2 o 3 casos particulares. Cuando el espacio de decisión es el mismo que las clases, o sea, que la matriz es cuadradita, las decisiones las considerás como si fueran las clases y ponés que todos los costos de error sean 1, ese es lo que venimos diciendo que sí se optimiza con el argmax, ¿no? Y acá lo podemos deducir. Tenemos, este era el costo condicional, la esperanza del costo condicional. La esperanza condicional del costo, que si todos los costos son 1, salvo cuando i es igual a j, queda así, ¿no? La sumatoria sobre i distinto de j de las posteriors. Y esto es lo mismo que 1 menos la posterior que dejaste afuera en la suma, ¿no? Porque todas las posteriors, si contás todas, suman 1. Si dejas una afuera, esa suma es igual a esa que dejaste afuera, menos 1 menos esa suma, ¿no? O otra forma de verlo es, pasás esto para este lado y te tienen que sumar 1. Bueno, entonces lo que queremos minimizar es esto, es 1 menos la probabilidad de J, de la decisión, en este caso. Y minimizar esto es lo mismo que maximizar esto, y ahí es donde terminamos con esta regla del argmax. O sea, argmax es aplicar Bayes directo con esta matriz de costos. Y sí, y esto es lo que se hace en la vasta mayoría de papers. Bueno, otro caso particular es para el caso binario cuando consideramos los casos correctos con costo 0, o sea, la diagonal con ceros, y los otros 2 costos libres. Entonces tenemos, ahí n es igual a 2, la cantidad de decisiones es igual a 2, pero uno de los costos es 0. Entonces, esta suma, dependiendo de cuál sea i, en los 2 casos va a ser un solo término. Un término es, el costo es 0 y en el otro es C12 o C21. Entonces se descompone en estos 2 casos. ¿Se entiende? O sea, dependiendo de cuál es el i, el costo es C12 por la probabilidad de clase 1, si J es 2, si decido 2, o C21 si decido, por la probabilidad de clase 2, si decido 1. Bien. Y esto es lo que tenemos que minimizar. O sea, dependiendo de esta posterior, voy a tomar la decisión que me dé este producto más chico. ¿Sí? Se minimiza, o sea, voy a decidir 1 si esto, este de acá abajo, es menor que este de acá arriba. Porque es el que corresponde a la decisión 1. Si el que corresponde a la decisión 1 es más chico que el que corresponde a la decisión 2, decido 1. Y eso es lo que está acá. O sea, cuando esto es menor que esto, decido 1 y si no, decido 2. Y esto, si lo arreglamos, o sea, pasamos la posterior para acá y el costo para allá, queda esto. Queda que las logots tienen que ser mayores que ese cociente entre los 2 costos para decidir clase 1. Que es lo que yo había puesto en la figura del principio, ¿no? Estaba ploteando logots y estaba poniendo un umbral. Ese umbral ahora sabemos qué valor teórico tiene. O sea, ¿cuál es el umbral que va a optimizar tu costo esperado dado tu matriz de costos? ¿Los logos tendrían que ser más que la resta de los costes? O... Y si ponemos log acá, sería el log del cociente este. Las logots es el logaritmo de esto. Sí. El logaritmo de esto tiene que ser mayor o igual al logaritmo de este cociente. Lo único que importa, esto lo dije al principio, ahora se ve por qué. Lo único que importa es el cociente entre costos, no el valor absoluto. Y eso te simplifica mucho la elección de los costos, ¿no? Vos tenés que pensar cuánto más costoso es esto que esto, no el valor absoluto exacto, sino la relación entre los dos. Claro, y ahí por eso que si el numerador es más chico que el denominador, es más fácil de satisfacer esa desigualdad. O sea, si... Se te corre a la izquierda el umbral. Claro, claro, o sea, que pero es un umbral más fácil de Claro, conseguir. en más casos tomas esa decisión. Exacto. Sí. Bueno,
Volviendo a esto de que el costo esperado está definido teóricamente, pero nosotros no lo tenemos porque no tenemos P de X, ¿no? La distribución de X no la tenemos. Entonces, lo que se hace en la práctica es el costo empírico, que es un promedio en vez de una esperanza. Un promedio de todos mis datos, agarro acá. Agarro la cantidad de veces que sucedió que para una muestra de clase I yo decidí J, ese es el KIJ, lo divido por la cantidad de muestras y lo multiplico por el costo correspondiente a esa combinación. Esto es la versión en promedio de esta esperanza teórica. Esto ya lo dije, no tenemos P de X. Bueno, esto es lo que se hace con el accuracy también, ¿no? El accuracy es una esperanza, pero la estamos haciendo empíricamente. Estamos contando, frecuentistamente contando errores. O aciertos en el caso del accuracy. Bueno. De nuevo, asumiendo este caso en que los aciertos tienen costo cero, podemos definir esta matriz de confusión, que son la cantidad de casos de cada combinación, ¿no? De clase verdadera y decisión. Y con eso, para el caso binario, se simplifica esta cuentita, que es la que tenía en el slide anterior, ¿no? Que es el promedio del costo, se simplifica esta otra cuentita, que tiene dos términos para los dos tipos de error, nada más. Y es el costo multiplicando, esto sería la probabilidad de cometer este tipo de error. Probabilidad empírica de que si la clase verdadera era 1, yo decidí 2. Esa probabilidad la multiplico por el costo que yo decidí, le sumo el otro error, y ese es mi costo esperado. Bueno, este caso, en el caso específico, bueno, en el caso multiclase en realidad, sin restringirnos al caso binario. En el caso multiclase, cuando todos los errores cuestan 1, lo que pasa es esto, este se convierte en o 0 o 1, y acá los ceros lo que hacen es distinto de J, ¿no? Porque si I es igual a J, el costo es 0. Entonces esos términos los tiro, me quedo con los otros que tienen costo 1. Y me queda esta sumatoria sobre todas las posibles combinaciones de decisión y clase de la cantidad de veces que hice esa combinación, que cometí ese error, porque acá ya solo tenemos errores. Estamos sumando solo sobre errores. Y esto se llama error total. Es la cantidad de errores así, como junto todos los datos, cuento cuántos errores tengo, divido por la cantidad de muestras, error total. Y eso resulta que es 1 menos el accuracy, que es la cantidad de aciertos dividido la cantidad de muestras. Entonces, rebobinando, el accuracy que se usa tanto, es en realidad lo mismo que el error total, 1 menos lo mismo, que es un costo esperado. 1, muy específico, donde estoy explícitamente decidiendo que todos mis errores valen lo mismo, cuestan lo mismo. Ok, y el costo entonces se puede ver como una generalización, y así es como lo describen en general en los libros de estadística. Empiezan con el error total y dicen, bueno, pero puede que no todos los errores cuesten lo mismo, generalizo y armo este costo esperado. Bueno, lo que tiene de problemático el costo así como sale, como lo definí antes, es que es re difícil de interpretar, porque depende de cómo vos hayas elegido la escala de tus costos, ¿no? Yo le puse 1000 en el ejemplo, 100 y 10, pero podría haber sido 0,5, 0,05, y eso me cambiaba por completo la escala de los valores que yo voy a medir. Cuando calculo el costo esperado, esa escala me afecta el valor de la métrica. Y entonces, ¿cómo interpreto si alguien me dice, mi desarrollador me dice, el costo esperado de tu sistema es 0,84?
De mucho, poco, no tengo la menor idea. Eso pasa con el accuracy, ayer vos lo decías. Si el accuracy es 0,95, pero mi prior es 0,96, es una porquería el sistema, pero si mi prior era 0,5, joya, Está buenísimo. está re bien. Entonces es todo relativo a lo que uno espera para ese sistema. Entonces la manera de obtener una métrica más interpretable es dividir el costo esperado por el costo que te daría un sistema naive, que es el mismo concepto que decíamos de, bueno, el sistema naive es el que decide siempre la clase mayoritaria. Pero esa decisión es óptima solamente para costos 0,1. Entonces, en realidad te tenés que adaptar a lo que es óptimo para tu métrica, tu costo, el que vos elegiste con la matriz de costo que elegiste. Y entonces lo que hacemos es, me comprometo a elegir siempre la misma decisión, pero dejo que esa decisión sea la óptima, la que minimiza mi costo esperado. Pero tiene que ser siempre la misma. O sea, naive, el sistema es naive porque yo no tengo acceso a X. Claro. En ese sentido es Es naive. constante. Solo puede tomar siempre la misma decisión porque no sabe nada de la muestra de entrada. Es como el único conocimiento que le estás dando al sistema es la prior, la frecuencia de tus clases. Bueno, este es el costo para un sistema que elige siempre J sombrerito. Es simplemente reemplazar en la formulita que les mostré antes un J sombrerito acá. Y entonces lo que está pasando acá, siempre me hago lío, es que vos decidís siempre el mismo J, entonces se te va una de las sumas, ¿no? Porque acá ya todas las decisiones son siempre la misma. No hay otra. Son J sombrerito. Entonces este costo se reduce a este, y este es como nuestro normalizador. Acá tenemos la fracción de las muestras de clase I, para las cuales decidimos J, que en este caso es todas. Para todas las muestras decidimos siempre J sombrerito. Entonces, acá nos queda simplemente que todas las muestras, este K y J sombrerito siempre KI. Para todas las muestras, sean de cualquier clase, decidimos siempre lo mismo. Entonces, esto es KI. Y este es el valor del costo esperado para el sistema naive que decide siempre J sombrerito. Entonces, tenemos esta formulita, que es el valor que incurro si decido siempre J sombrerito. ¿Cuál es J sombrerito? Bueno, el que minimiza ese costo. Entonces, el normalizador es el mínimo de todas estas posibles sumas. Y eso es lo que pongo en mi denominador. Armo una nueva métrica, que es el costo que tenía antes, dividido por este nuevo costo, que es el naive, que es trivial de obtener. Es un mínimo de una suma, que depende de mis priors, de los datos de testeo, ¿no? O sea, yo para estos datos de testeo lo mejor que puedo hacer es el 96% de accuracy. Es eso mismo, pero generalizado al caso en que los costos no son todos iguales. Una cosa, a diferencia de accuracy, acá si es mayor es malo, si es menor es bueno. Sí, lo que simplifica usar error en vez de aciertos es que podés dividir y te queda entre 0 y 1. Perfecto. Porque para el accuracy tendrías que hacer algo un poquito más complejo, Bien. porque te queda al revés. Bien. Entonces yo por eso siempre prefiero hablar de error total que de accuracy. Perfecto. Podés hacer este mismo para el error total. En ese caso sería 1 menos la clase mayoritaria, lo que usás para... Creo que lo tenía. Sí. Ahí puede ser que eso arreglamos sobre lo del testeo, o sea, de desarrollo, o así, digamos. Bueno, es lo que usás donde estás evaluando, sería. En los datos donde estás evaluando. ¿Qué es lo mejor que podrías hacer? Es, a veces, optimista, porque por ahí tu sistema incluso ni siquiera sabía las priors. Era tan malo tu sistema que no sabía ni siquiera apuntar a las priors. Entonces, si a vos te da este costo, te da mayor que 1, te da la pauta de que ni siquiera le apuntaste bien a las priors. Porque si tenías las priors de tus datos de testeo, te tendría que haber dado 1.
Si vos decidís siempre la clase óptima para los de testeo, te tiene que dar 1. Si tu sistema tiene información, te tiene que dar mejor que 1. Si te da peor que 1, es una porquería. Eso es lo que estaba en esta slide. En vez de ponerte a hacer un modelo, te conviene investigar más sobre el tema. Bueno, lo que es muy probable que te esté pasando si te da mayor que 1 es que tengas mala calibración. Y ya vamos a llegar ahí. Eso es resoluble. O sea, no significa que tu sistema no tenga información, pero así visto como caja negra, sí, para vos es una porquería. O sea, te estás incurriendo más costo que tirando el sistema y decidiendo la clase mayoritaria. Mi duda, o sea, vos podés hacer eso con el entrenamiento porque está todo fijo. Bueno, no estás como decidiendo cómo vas a hacer un umbral o viendo nada, ¿no? No entiendo. Porque yo lo que entiendo es vos, con los datos de testeo, estaréis sacando el spray para poder calcular el coste de ahí con las 4 escalas. Sí, por eso digo que es optimista, porque estás como haciendo una trampita porque estás usando las priors de tu dato de testeo. Estás como desafiando el sistema, ¿no? Estás diciendo, bueno, ¿qué es lo mejor que podrías hacer si supieras las priors de testeo? Solamente las priors de testeo. No sabes nada de tus muestras, pero sí sabes las priors de testeo. Claro. Es un toque optimista en ese sentido, pero vos esperarías que tu sistema por lo menos sepa eso, ¿no? Que sepa las priors, que si vos lo entrenaste bien, lo mínimo que haya aprendido es cuál es la frecuencia de cada clase. ¿Pero por qué las priors de testeo? Bueno, porque es lo más desafiante. Podrías poner como denominador el de training, pero si tus priors de training estaban mal, no está haciendo una normalización correcta, porque no era lo mejor que podías hacer en esos datos. Era lo mejor que podías hacer con la información que vos tenías. Esto es en etapa de desarrollo, ya de deployment, digamos, porque ya abriste la No, caja fuerte, digamos, o no abriste la caja fuerte todavía. Esto lo Si yo estoy haciendo este recambio para después resolver el problema de decisión, puedo bajar. No te cambia nada las decisiones. Ah, de ahí venía tu preocupación. No, porque esto es una escala. Las decisiones van a ser siempre las mismas. No te cambia nada salvo la interpretación. O sea, lo que nos facilita esta división es entender el número. Es cuántas veces peor o mejor que un sistema tonto, pero que sabe las priors, ignorante, no sería tonto, porque no es tonto, porque está haciendo lo mejor que puede. Un sistema ignorante de la entrada, pero que sabe las priors, ¿cuánto mejor que eso soy yo? Pero es solamente para interpretar, no te cambia para nada. No te cambia, por ejemplo, qué sistema vas a elegir, porque es la misma escala siempre. No te cambia las decisiones. Claro, sí, Es ese, entiendo, sí, ahí entiendo. Es ese baseline que usás cuando reportás a qué hora sí. Sí, porque es un recambio, no te va a decir, claro, es cierto, no te va a cambiar la decisión. A lo sumo estás liquidando la información del prior, por eso decía esto, gracias. Es lo mismo que cuando se hace bien el reporte de accuracy, se hace respecto a la prior mayoritaria. Vos decís, tengo 96% de accuracy, la prior era 90%, bien, estoy mejor que random, digamos. ¿Levantaste la mano? No, sí, es igual, así que es una versión un poco más sofisticada de comparar poniendo de baseline, bueno, mejor que el azar para tantas categorías, bueno, al menos eso. Es la versión generalizada, correspondiente al costo que vos elegiste. ¿A qué venía esto? Ah, bueno, ya lo estuvimos diciendo. Si no tengo información para nada, salvo las priors, el costo me va a dar 1. Si tengo buenas posteriors, si tengo un sistema informativo, me tiene que dar menos que 1. Si me da cerca de 1, y me da una porquería el sistema. O sea, si tenía una que decir de 0,90.5, y bueno, es casi random, no le sacaste el jugo a tus muestras de entrada. Y si es mayor que 1, ahí es cuando tenés que ver. Nunca un sistema bien calibrado te puede dar mayor que 1. Sí te puede dar 1. O sea, puede haber sistemas bien calibrados, pero no informativos. Pero si te da mayor que 1, bueno, dale una chance, calibralo. Y ya vamos a ver el jueves cómo hacer eso. Y esto es lo que decía, que
cuando el costo esperado es mayor que 1, eso es equivalente a decir que la accuracy es peor que la frecuencia de la clase mayoritaria. Es lo mismo. Y ahora, si yo ya saqué el paper y ahora soy ingeniero de nuevo, este C normalizado, yo lo saco, lo podría sacar de todo el dataset para hacerlo mejor, digamos, ese C normalizado, ¿verdad? Para saber cuánto. Pero no en tus datos de entrenamiento, nunca. Porque ahí te va a dar re bien. El sistema ya vio esos datos. O sea, mi punto es que si a mí me da el 0.81, como habías dicho antes, Sí. y yo le quiero reportar a mi cliente si es alto o bajo, Sí. ahí lo estoy comparando si es más bajo o no que el C normalizado, ¿verdad? El C normalizado no necesita referencia porque ya está la referencia en sí misma, ¿no? Es uno la referencia del C normalizado. O sea, haces la división por este costo naive justamente para no tener que proveer la referencia por separado. También podrías vos decir, este es mi costo esperado sin normalizar, y este es el costo de un sistema naive. Y míralo vos. Okay. Es cuánto por arriba queda uno del otro. Bien. Pero a mí me resulta mucho más fácil de interpretar porque es de 0 a 1. 1 es random, 0 es perfecto. Entonces tenés ese rango muy fácil de entender. Bueno, entonces, si tenemos la posterior para cada clase, da la información X, nuestras fichas de entrada, y tenemos un set de costos, Bayes nos dice cómo optimizar nuestras decisiones. No estamos obligados a tomar siempre la decisión argmax. Hay un algoritmo que es mucho mejor, que se puede aplicar para el caso general de cualquier matriz de costos. Y incluso para este caso general donde las decisiones no coinciden con las clases, que es súper útil. Si el conjunto de decisiones coincide con las clases, que es el 99% de las publicaciones académicas, y todos los errores cuestan los mismos, entonces el método de Bayes se reduce a argmax, que es lo que hace todo el mundo. Y si hay solo dos clases, se reduce a comparar con un umbral, que también es lo que hace todo el mundo. Entonces, en la literatura tenemos esos dos casos especiales de teoría de Bayes. Lo que pasa es que en general cuando se compara con un umbral, o sea, Bayes es psilos, perfecto. El segundo, si tuneas el umbral, en vez de elegir C21 sobre C12, ya no es Bayes. Estás tuneando el umbral, empíricamente. Y eso se justifica cuando no sabes si tu sistema está bien calibrado. Porque como ya les dije un par de veces, y ya vamos a llegar, es medio circular el tema de la calibración. No puedo llegar a explicarlo sin haber explicado esto, pero esto se relaciona con lo otro. Entonces, bueno, aguántenme, el juego van a entender todo. Si vos no estás seguro que tu sistema está calibrado, no uses Bayes. O asegúrate que está calibrado o tunea el umbral. Y para el caso multiclase estás perdido. Porque no hay un tuneo de regiones. No existe. Bueno, hay un paper, pero es un quilombo. Entonces, para el caso multiclase, si no estás seguro que está calibrado, asegúrate que esté calibrado, ¿no? Y después usa Bayes. Esa es la única salida. Bueno. Calcular el costo es trivial, es tan trivial como calcular el accuracy, es agarrar la matriz de confusión. Bueno, lo que pasa en la literatura es lo que ya vinimos diciendo, esto es medio repetitivo, tuneamos el umbral o elegimos la clase mayoritaria. ¿Por qué nos usamos el costo esperado y la teoría de decisión? No tengo idea. Tengo teorías. Una puede ser esto, de que falla la teoría de decisión de Bayes cuando tus sistemas no están calibrados, y es bastante frecuente que tus sistemas no estén calibrados. Entonces, quizás lo que está pasando es, hubo gente que intentó usar Bayes, vio que no le funcionaba tan bien como tunear el umbral y dijo, esto no sirve de nada. Es teórico, está en los libros de estadística, lo tiro y hago el tuneo empírico. En vez de hacerlo bonito y elegante, que sería calibro y después uso Bayes. Mi otra teoría es que hay una desconexión entre los computer scientists y los estadísticos. Vos lo estudiás en todos los cursos de estadística,
pasás por valles, te muestran el costo, le llaman riesgo a veces. Pero por alguna razón no parece algo práctico de usar, ¿no? Eso no lo llevo a entender. Pero hay no sé, 100 papers en la literatura sobre el uso de valles, bueno, por ahí son un poco más a lo largo de las décadas, pero muy poquitos. Y en Machine Learning es casi nada. Y es muy notable porque es una maravilla. Y ahora después del recreo les muestro cómo se compara con las métricas que sí se usan mucho en la literatura. Pero ahí no es difícil decidir los costos de esta matriz. Bueno, pero volviendo a esto, si vos no los decidís, los estás decidiendo igual. Bueno, pero cuando elegís F-score, estás decidiendo. Hay un costo implícito. Cuando lo decidís pesando, ¿no? Cuando vos decidís que tu métrica sea F-score, o AUC, o igual a R, o accuracy. O sea, si vos por default decís, bueno, voy a usar accuracy, decidiste los costos. No lo decidiste explícitamente, pero lo decidiste. Es peor que decidirlo más o menos, ¿no? Decidirlo implícito es peor que, bueno, la verdad es que no sé si es 10 o 20, pero... Claro, pero le puedes echar la culpa a la matemática. Claro, creo que es un tema de abogado. Bueno, pero es malísimo. Es malísimo. O sea, estás haciendo algo muy fuertemente subóptimo porque no te quisiste tomar el trabajo o la responsabilidad de tomar una decisión. Para mí te quisiste lavar las manos. Pero no te lavaste las manos porque una decisión tomaste, ¿no? O sea, te lavaste las manos con que le tiraste la responsabilidad al área. En Que según hacerte el se hace- sótano, claro. Claro, sí. Yo no sabía. Pero la decisión la tomaste. Cuando vos decidís una métrica, tomaste una decisión. Y hay unos costos implícitos. Haces lo que hace todo el mundo, ese es el tema. Sí. Usás F-score porque es lo que hacen los papers antes que vos. O el balance. Bueno, yo lo que termino haciendo es reportarlo también. Y siempre con la excusa en el párrafo de, bueno, para compararme con los papers previos, también te reporto porque... Esa presión Sí, está. sí. Es por eso que lo hace la gente. Sí. Pero bueno, siempre lo reporto como métrica secundaria. Pero si no la reportaras, te castigarían. Te rechazan el paper, sí, sí. Porque no puedo comparar con los baseline previos, para empezar. Sí. ¿Cómo decidís vos la matriz? Y que lo que pasa es que mis problemas son, poner en speaker verification, es un problema muy bonito para el tema de los costos, porque depende para qué lo vas a usar, cambia radicalmente cuál es el cociente entre los costos. Ponele, si vos lo vas a usar para entrar a un banco como password, ¿qué cuesta más? Que dejes las falsas alarmas, ¿no? Que dejes entrar a alguien que no sos vos. Cuesta mucho más que decirle a la persona, pip, pip, prueba de nuevo, pip, pip, prueba de nuevo, ¿no? Si fuera huella digital, dice, no, decime de nuevo hasta que yo esté convencido. Eso sería un miss. Entonces cuesta mucho más las falsas alarmas que los miss. En el caso forense, es al revés. Vos no querés nunca inculpar a alguien que era inocente. Entonces ahí lo que cuesta mucho más son las... ¿Lo dije al revés? La que sea, digamos. Cuesta mucho decir que era la misma persona cuando no era, porque metiste en cana a alguien que no correspondía. Es exactamente lo contrario. Y nosotros desarrollamos el mismo sistema, esto es lo que decías vos, posponer la decisión. Sí. Tenemos sistemas de speaker verification que optimizamos para que estén bien calibrados, que nos den posterior correctos. En realidad ni siquiera posterior, log likelihoods. Después les ponemos las priors del problema, que son dependientes del problema, porque cuántos targets y cuántos impostores hay depende del escenario de uso muchísimo. Y después le ponemos los costos y ahí ponemos el umbral. Y esos costos se calculan así, a ojímetro. Pero es mejor que 1-1. 1-1 siempre es cualquiera en este caso. O sea, nunca cuestan lo mismo. De posponer la decisión en costos es algo que, digamos, los 100 papers que piensan en costos hacen o no. En el caso de Speaker Verification, debería haber dicho eso, es una excepción. Speaker Verification es un área donde se viene haciendo el tema de los costos desde los 90. Por esto de que es este escenario tan especial donde vos diseñás un sistema que puede ser usado para un montón de aplicaciones distintas donde los costos son extremadamente distintos, son inversos, por órdenes de magnitud. Entonces, sí o sí estamos obligados a diseñar medio a ciegas
sistemas que sean buenos para todas esas aplicaciones en general. Y se decide una vez que el cliente usa el sistema, ¿no? Le deployas el sistema y ellos deciden las price, los costos y ponen el umbral que corresponde. A veces tunean el umbral en vez de usar vallas. Entonces, en esa área sí se pospone la decisión. Sí. Sí. Desde el punto de vista académico se pospone la decisión. Después hay empresas que se especializan en un tipo de uso, ¿no? Hay gente que diseña sistemas para forenses. Y ahí por ahí ya diseñan más con esa aplicación en mente. Pero nosotros académicamente hacemos sistemas que son buenos agnósticamente al costo. Esa es la intención. Bueno. Bueno, la cuestión es esta. Si no estás usando teoría de decisión de Bayes porque pensás que tus posteriores están mal calibradas, no hace falta, porque hay solución y es re trivial de implementar, solo requiere un poquito de datos. Y ya vamos a llegar. Bueno, sobre las priors, esto que estaba diciendo recién. No sé si quieren hacer recreo. ¿A qué hora es la una? Sí, hagamos recreo y después, porque es un buen momento para cortar. Bueno, quiere hacer tesis con Ah, ¿sí? sí, que es el hijo de Marcelo. O sea, es el hijo del señor del archivo. Ah, mira. Así que Ok. Bueno. ahora hay también seguidores de seguidores como agentes. Sí, ahí.